especial esta mañana a todos los participantes de la Escuela de Estudiantes Bíblicos, que ha sido una experiencia muy bonita, enriquecedora frente al conocimiento. Los temas que hemos visto de filología, hace 8 días sobre ciencias bíblicas, también fue un tema muy bonito. Y pues la idea es esa, seguir capacitándonos y aprender cada día. Creo que el ministro nunca debe detenerse en el aprendizaje, sino siempre cada día aprendiendo más y más. Bueno, un saludo para el hermano Eliseden, gloria al Señor, nuestro administrador también, a todos los hermanos, por ahí conozco a algunos, los otros los saludo, les amamos en el Señor, el hermano Botelo muy especialmente, hermano Emiliano, gloria a Dios, hermano Abel, hermano José, hermano Gabriel, hermano Arbey, bienvenidos, hermano Luis Eduardo, Salomón. Y qué bueno que estamos aquí en diferentes partes del país para aprender. Saluda especial hermano Gerson Albán. Y bueno, ya está con nosotros nuestro docente, el hermano Jonathan Coronado. Ya, bueno, el proyecto comenzó como con 5 o 6 pastores que empezamos así, a través de este medio a estudiar algo. Y después el hermano Eliseden y todos se fueron uniendo y aquí vamos, sacando un tiempo para enriquecer el conocimiento. Entonces todos bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor Jesús, saludándolos desde el distrito 14. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a orar, que Dios nos dirija a nuestro facilitador y bueno, y que podamos hoy aprender bajo el temor de Dios. Soberano y eterno Rey, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das para aprender algo de tu palabra, Señor. Guía nuestras vidas, guía a nuestro facilitador, que todo lo hagamos bajo el temor tuyo y con la dirección de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, que tu nombre sea engrandecido a través de estos estudios. Capacítanos para así poder servir mejor a la iglesia. Obra de una manera especial. En tus manos colocamos esta frase en el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, los llevo en compañía de nuestro hermano Jonathan. Como ya sabemos, él hace su ponencia, dicta su clase y después entraremos en las preguntas y respuestas. Los hermanos que deseen preguntar, pues van escribiendo en el chat. Amén. En el chat sus preguntas. Hermano Jonathan, bienvenido esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos. Un placer de dirigir este hermoso seminario, que es nuestra 6ª clase de filología bíblica. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es acerca del nombre de Jesucristo. Entonces quiero pedir el favor al hermano Eliseden, que le acabo de enviar las diapositivas, para que él me haga el favor pues de compartirla. Y vamos a colocar la diapositiva en modo presentación. Bueno, este tema que vamos a tratar en el día de hoy es acerca del nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿De dónde viene sus orígenes? Su significado. Porque algunas personas pues dicen que el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, que son nombres inventados, porque tienen significado erróneo. Hay un movimiento que ha cogido mucha fuerza, que es el movimiento mesiánico, que este movimiento mesiánico pues afirma de que el nombre de Jesús viene de un nombre de un dios pagano, de un dios egipcio, Isis,
Otros dicen que el nombre de Jesús pues significa, miren, el cerdo. Otros dicen que el nombre de Jesús significa maldición. En fin, hay mucha hipótesis acerca de este grupo mesiánico que tienen estas afirmaciones. Y como la iglesia de pronto no manejamos los idiomas bíblicos, no sabemos cómo se escribe Jesús en hebreo, y lo que sabemos es lo que ha sido enseñado. Pero en esta mañana vamos a aprender a través de las lenguas bíblicas de dónde viene el nombre de Jesús, cuál fue su origen, cómo evolucionó, si esta pronunciación es correcta o incorrecta. Entonces vamos a mirar. Entonces quiero pedirle al hermano pues que ponga la diapositiva en modo presentación. Coloque la diapositiva en modo presentación. Amén. Esto no está en modo presentación, no. Está, permítame. Tenemos aquí una No está en modo presentación, no le dice bien. ahí. Sí, ahí sí está en modo presentación. Sí, ahí está, hermano. Ok. Listo. Entonces el tema es el nombre de Jesús. Vamos a abordar ampliamente este tema, el nombre de Jesucristo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sé que nosotros hemos oído de que el nombre de Jesucristo pues aparece en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no aparece. Entonces, en el día de hoy vamos a aprender que el nombre de Jesús sí lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Todo lo que Jesús hizo está profetizado. Disculpe, hermano, cuando digo que pase diapositiva, pasamos diapositiva. El nombre, todo lo que Jesús hizo fue profetizado, su nacimiento fue profetizado, su ministerio fue profetizado, su vida fue profetizado, su muerte fue profetizado, su resurrección fue profetizado, su segunda venida fue profetizado. Y hizo falta algo en el Nuevo Testamento, parecía como si lo ocultaron. Sí fue profetizado el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras, cómo podemos encontrar la profecía del nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al Mesías del Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos el versículo bíblico. Este es Mateo 1:21 y el texto griego que estamos manejando aquí es el Weston Hall. Para cuanto los estudiantes que no saben qué es Weston Hall, cuando uno va a citar un texto griego, pues tenemos tres textos críticos: el Weston Hall, el Enter Ala, el texto precepto, y el GNT, que es el texto griego de Sociedad Bíblica Internacional. Entonces siempre es importante hacer la referencia de qué texto griego estamos utilizando. Entonces tenemos el texto griego Weston Hall. Este texto dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos el texto griego y sabemos que la palabra, como vamos a leerlo, tesetai de Gius, que acá es esto, o no, más auto y sus austugar seis, los lagos austus apos, los amartius austus. Que lo que están en rojo, para los estudiantes que no saben griego, lo que están en rojo es la primera palabra es Jesús en griego, dice y Jesús. Ahorita voy a explicar el diptongo entre la omicron y la U, lo que forma un diptongo, y también las terminaciones de declinaciones. Y la otra palabra que está en rojo es la palabra soseis, que viene del verbo soso, que significa salvación, o soterión, que significa salvador. Ahí viene el estudio de la soteriología, el estudio de la salvación. Hoy vamos a mirar que la estructura gramatical del nombre de Jesús en griego no compagina con la gramática de la palabra salvación en griego. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Jesús fue adaptada al griego y su significado, pues, vamos a mirar de dónde vienen sus raíces. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, vamos a mirar nuestros objetivos. Nuestros objetivos, en la siguiente diapositiva, nuestro objetivo es primero conocer el origen del nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a desarrollar. Segundo, mostrar a través de las escrituras que el nombre de Jesús fue revelado en el Antiguo Testamento. Y por último, explicar por qué Dios usó este nombre para su manifestación. Esto no fue un capricho de Dios de utilizar este nombre para manifestarse en carne. La Biblia sí explica por qué Dios usó este nombre para su manifestación. Y eso es lo que vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos para el siguiente objetivo, es conocer el origen
del nombre de Jesús. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos Mateo 1:21 y tenemos pues el nombre de Jesús en griego. Tenemos que conocer el origen del nombre de Jesús y vamos a mirar para de pronto algunas personas dicen que han encontrado declinaciones con el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, de pronto para las personas que no conozcan en griego, voy a hacer una explicación aquí. La terminación Jesús, es decir, la S al final, todos los nombres masculinos en griego, todos los nombres masculinos en griego terminan en S. Y esto es una forma de referirse al sustantivo como forma nominativa o nominativo. ¿Qué significa eso? Que el nombre de Jesús, que el sustantivo se utiliza como un sujeto. Estos son los casos de los sustantivos en griego. Entonces, Jesús con la terminación S se utiliza como un sujeto. Y Jesús con la terminación de la nun es un sustantivo acusativo, se utiliza para un complemento directo. Y Jesús sin la S se utiliza como un sustantivo genitivo, es decir, que expresa posesión, como ya hablan mi Jesús. El acusativo siempre se coloca después del verbo. Entonces Jesús volvió, entonces se coloca el acusativo. ¿De dónde volvió? De la tumba. Entonces Jesús volvió de la tumba, viene siendo un complemento directo. Y tenemos lo último, y eso que es el sustantivo dativo, que se emplea como un complemento indirecto. Entonces, estas son las clases de los casos de los nominativos, de los sustantivos en griego. Entonces, no se extrañe, mi hermano, de pronto, cuando usted busca un texto, el nombre de Jesús en un pasaje bíblico, no se vaya a extrañar de su estructura gramatical, que aparece con la S, o no está con la S, o que tiene una nun, o no lo tiene. Ya sabemos que esa es una estructura gramatical. Esto no tiene nada que ver con la interpretación bíblica, simplemente la gramática del griego. Vamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a mirar, tenemos la palabra Jesús. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Estamos explicando el nombre de Jesús. Aquí tenemos, ahora vamos a mirar los sustantivos en hebreo. Ya miramos, esto es una adaptación, este texto de Mateo 1:21 es una adaptación del hebreo, un hebreo adaptado, que recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero aquí se hizo una adaptación del hebreo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos la palabra, vamos a leer la frase: Beji Yeledet Ben Vayikarat Heshemot Yeshua Hijo Yosiah Et Admot Behathen. ¿Qué quiere decir esto? Que y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que la palabra en hebreo, en el Nuevo Testamento, el arameo hebraico, se utilizaba la palabra Yeshua, y tenemos el verbo que es la palabra Yoshia. Es decir, que podemos concluir aquí con estos pasajes bíblicos, con esta adaptación. Ahorita vamos a mirar el Antiguo Testamento, que el nombre de Jesús tiene origen del idioma hebreo. Su escritura, vamos a decir, su pronunciación es de origen griego y su escritura es de origen español. Entonces, vamos a retroalimentar lo que dije. El nombre de Jesús, su significado es hebreo, su pronunciación es griego y su escritura es español. Es para que tengamos presente. Entonces, si nosotros queremos buscar el significado del nombre de Jesús, tengo que irme al hebreo. Si yo quiero buscar la pronunciación del nombre de Jesús, tengo que irme al griego. Y si yo quiero buscar la escritura del nombre de Jesús, pues tengo que irme al latín o al español, que es la forma estructural como nosotros actualmente lo pronunciamos. Voy a hacer también una retroalimentación, que el idioma hebreo carecía de estructuras gramaticales, es decir, era un idioma, puede ser muy infantil, un idioma que apenas estaba evolucionando. Entonces carecía de casos nominativos como el griego, que eran más estructurados.
Pues aquí en el sustantivo en hebreo tenemos la palabra Yeshua, que es una pronunciación tardía del nombre de Jesús en hebreo, que es Yehoshua. Ahorita vamos a mirar en qué momento, en qué época se empezó a pronunciar Yeshua. Entonces la mayoría de los sustantivos en hebreo se desprende de un verbo y carecen de estructuras gramaticales, solo tienen género y número. Es decir, los sustantivos en hebreo solamente tienen género, es decir, si es masculino, si es femenino, y número, que si es singular o es plural. No tiene absolutamente casos como el griego, nominativo, acusativo, dativo, no tiene absolutamente de esto, carece de esto. Entonces aquí podemos observar que el nombre de Jesús pues, viene de un verbo, que es el verbo Yahshua. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Los sustantivos dual, pues, ese es un tema aparte del hebreo, porque los sustantivos dual siempre se hace referencia a lo que es el cuerpo humano. En el caso de la palabra allín, ojos, allín, ojos, es para referirse a dos ojos. Entonces, los sustantivos dual siempre se hace referencia a lo que es la parte del cuerpo humano. Y cuando se emplea, pues, aplicarse a otros, como otro elemento abstracto, como la palabra justicia, en hebreo, para hacer un plural, pasa a ser un plural normal. Pero los sustantivos duales solamente se utiliza lo que es la parte del cuerpo humano o ciertos animales que tienen características dual, como el caso de las aves que tienen dos alas, y los animales que tienen dos patas. Entonces, para eso son los sustantivos duales. Aquí tenemos la palabra Yehoshua. Esta es la forma como se escribía antiguamente Yeshua. Entonces, Yehoshua se escribía así, y tenemos la palabra Yeshua. Aquí tenemos una nota. Yehoshua es la forma más antigua de escribir Jesús en hebreo. Después del cautiverio se pronunciaba Yeshua. Es decir, que Yeshua se vino a pronunciar después del cautiverio. Después del cautiverio, cuando ellos salieron de Babilonia y entraron otra vez a la tierra de Canaán, ya ellos empezaron a referirse a Yeshua. Pero la pregunta es, cuando ellos decían Yeshua, aquí se está haciendo referencia. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, la pronunciación correcta o más antigua del nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua. Yehoshua, esa es la pronunciación antigua. Es decir, desde el momento que Moisés escribió el Antiguo Testamento hasta que Esdras escribió Crónicas, que es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, en ese lapso de periodo se utilizó Yehoshua. Ya para la época de Esdras se empezó a utilizar la palabra Yeshua, que es la forma arameizada. Y ya para el Nuevo Testamento es la pronunciación que siempre se utilizaba, Yeshua. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Yeshua? Yeshua viene de un verbo, que los verbos en hebreo tienen tres consonantes. Tres consonantes tiene los verbos en hebreo y tienen dos vocales, la pataj y la kame, que son dos vocales, una súper larga y la otra larga, la kame y la pataj. Y por lo general, cuando uno va a buscar un verbo en hebreo, usted lo va a encontrar sin vocales. Esto para indicar al lector o al estudiante que está la presencia de un verbo. Y igual que en nuestro idioma español, los verbos en hebreo también están clasificados como los verbos fuertes y los verbos débiles. Eso como nosotros hablamos en español como los verbos normales y los verbos irregulares. Pues los verbos irregulares son los verbos que cuando se conjugan cambia su estructura gramatical. Así pasa con los verbos débiles en el idioma hebreo. Cuando se empieza a hacer una conjugación o una estructura del idioma, ya sea cal, yo quiero pasar a la estructura cal, a la estructura jifi, la estructura gramatical de ese verbo cambia. Entonces, estas son las tres consonantes del verbo yasa, la yod, la shin y la ay, que es el verbo salvar. Y de este verbo viene el nombre de Yehoshua, que tenemos, ¿qué significa Yehoshua? El YHWH es el Salvador, que en una de las clases miramos que el YHWH se lo podemos pensar como Adonai, dice, y el Señor es el Salvador. Es un énfasis
que cada vez que nosotros decimos Jesús, ahí tenemos incorporado el nombre que Moisés recibió, la revelación de Moisés en el Antiguo Testamento. Sí, ahí lo tenemos incorporado. Cada vez que nosotros decimos Jesús, estamos diciendo que el YHWH, Adonai, Elohim o Yahvé, como algunos lo quieren pronunciar, está haciendo referencia a que Él es el Salvador, sí, que no es otro Salvador, sino que es el mismo Salvador del Antiguo Testamento. Eso está incorporado cada vez que nosotros decimos Jesús. Entonces, el nombre Jesús viene del verbo yasa, que significa salvación. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, la pregunta que nos vamos a formular aquí es esta. ¿De dónde viene la pronunciación de Jesús? Y ya sabemos que en hebreo se dice Yehoshua y tardíamente se dice Yeshua. Pero ¿de dónde viene la pronunciación Jesús? Esa expresión Jesús. Bueno, aquí tenemos el hebreo, tenemos el griego y tenemos el español. En hebreo, pues toca utilizar la forma antigua del nombre de Jesús, que es la palabra Yehoshua. Entonces tenemos 5 consonantes: la Yod, la Hei, la Bau, la Shin y la Ayin. Donde dice la palabra hebreo, hay 5 consonantes. Repito, la Yod, la Hei, la Bau, la Shin y la Ayin. Estas son las 5 consonantes que contienen el nombre de Jesús en el hebreo. ¿Qué hizo el griego? El griego lo que hizo fue que transliteró. Para las personas que no saben qué es una transliteración, es cambiar los caracteres de un idioma a otro idioma. Entonces la Yod fue reemplazada por la Iota, la Hei fue reemplazada por la Eta, la Bau fue reemplazada por la Omicron, la Shin fue reemplazada por la Sigma, la Ayin fue reemplazada por la Upsilon, y por último tenemos una Stigma Sophist, que recordemos por ser un nombre masculino se le colocaba la S. Esto pasó al español, la Iota con la J. Recordemos que la J pues es una consonante pues tardía que se vino a utilizar ya siglos después, que antiguamente lo que era el latín, lo que era esos idiomas, el griego todavía no se empleaban la J. La J vino a aparecer siglos después. Por eso es que la J en nuestro idioma, pues tiene la J minúscula, en nuestro idioma tiene un punto arriba. Esto es para indicar que antiguamente, pero luego se descompuso y pasó a ser una J. Entonces, para que lo tengan presente, que de pronto usted busca una traducción de la Vulgata latina del nombre de Jesús, no se extrañe que encuentre una I. Ya sabemos que la J todavía no existía cuando se hizo la Vulgata latina, que es el siglo IV después de Cristo. Entonces tenemos la J, es una letra en español, la Iota pasó a ser la J, la Eta pasó a ser la E en nuestro idioma, la O, la Omicron y la Upsilon pasó a ser una U, porque esto en griego compone un diptongo. Para de pronto las personas que no saben qué es un diptongo son 2 palabras, son 2 vocales juntas que se pronuncian como un solo sonido. Un ejemplo, la palabra guerra. La palabra guerra tiene un diptongo que es la U y la E, pero uno no va a pronunciar guerra, no pronuncia guerra para darle fuerza a la pronunciación, tiene un solo sonido. Entonces eso es lo que es un diptongo, 2 vocales unidas, pero en el momento de pronunciarse se pronuncia una sola vocal. Igualmente pasa en el griego. El nombre de Jesús, cuando se translitera del hebreo al griego, crea un diptongo, la Upsilon y la Ayin. La Bau y la I crean un diptongo que es la Omicron y la Upsilon. Y este diptongo es un diptongo de una U. Por eso en el griego se dice Jesús, pero cuando uno va a pronunciar, se pronuncia Jesús, hablando en griego, y eso pasó en nuestro idioma, Jesús. Entonces vamos a retroalimentar. El significado de Jesús viene del hebreo, que significa salvación. Su pronunciación viene del griego, de la palabra Jesús, y su escritura, un nombre en español. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque sé que hay muchas personas que toman el nombre de Jesús en nuestro idioma en español y lo pasan al hebreo. Nosotros no podemos pasar el nombre de Jesús directamente del español al hebreo, porque esos son errores. El nombre de Jesús en hebreo no se dice Jesús, se dice Yehoshua, ni mucho menos pasarlo del español al griego, porque cometeríamos errores, porque estaríamos transliterando el nombre de Jesús al hebreo, que sería una incoherencia.
o al griego, que también sería otra incoherencia. Entonces, cuando los griegos, aquí tengo una nota, dice que la traducción de la Septuaginta, la LXX significa Septuaginta. La traducción de la Septuaginta fue quien le puso los nombres a los libros de la Biblia, y también se podía pronunciar los nombres en hebreo. En la Septuaginta, el libro de Josué, se llama el libro de Jesús. Mire esto sorprendente, mis hermanos. Es decir, ¿qué podemos nosotros concretar aquí? ¿Qué podemos concretar aquí? Que la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego, y fue la primera traducción que le puso nombre a los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando uno va a una clase de Biblia, como en el caso del Instituto Bíblico, que hay un módulo que se llama Introducción a la Biblia, y cuando uno va a explicar qué significa Génesis. Génesis no significa el principio, en el principio. Génesis no significa eso. Génesis en griego significa genealogía, que viene la palabra de origen. Es decir, que esta palabra Génesis es una palabra griega, que en griego Génesis significa origen, significa genealogía. Es decir, ¿por qué los traductores griegos le colocan? Hago una aclaración, estos griegos no eran griegos, eran judíos de habla griega, eran judíos que habían aprendido griego. Ellos entonces cuando iban al libro del Sefer Bereshit, que en hebreo significa la primera palabra, significa el libro en el principio, o del Génesis, pero en los griegos lo colocaron Génesis, es decir, Biblios Génesis, que significa libro de Génesis. ¿Y por qué le colocaron Génesis? Porque este libro habla de la genealogía, es decir, la genealogía de la creación, la genealogía de Adán, y sucesivamente. Así pasa con el Éxodo. Éxodo en griego significa salida. Levítico en griego tiene la palabra Leví, una transliteración de Leví del hebreo al griego, que significa los llamados. El número en el griego se dice aritmo, que viene la palabra aritmética, que aritmo en griego significa número, entonces ahí viene la palabra número. Y la palabra Deuteronomio viene la palabra Deuteron del griego, que significa segundo decálogo o segunda ley. Eso significa Deuteronomio en griego. Entonces, ¿qué podemos aprender de la Septuaginta? Que este fue la versión, la traducción que le puso nombre a los libros de la Biblia. Aparte de eso, hermano, la Septuaginta también le dio la pronunciación de los nombres en hebreo. Recordemos que en el Antiguo Testamento no se escribían las vocales, por eso que el nombre en hebreo Yehoshua no tiene vocal aquí, no tiene vocal, esto era meras consonantes. Pero el griego, hermano, le da la pronunciación a los nombres bíblicos. Esto para tener facilidad qué significa cada nombre en la Biblia. Entonces, cuando los griegos iban a leer el nombre Jesús, porque ya como está en griego ya yo puedo leer, igualmente en el español, usted puede leer Jesús porque ya conocemos estos caracteres de nuestro idioma. Los griegos cuando iban a leer Jesús, ellos no asociaban a ningún dios egipcio, no asociaban ni tampoco a Isis o cualquiera de los dioses que ellos conocían. Ellos dijeron, no, esto es una pronunciación de Jesús, pero sabemos que su significado es de origen hebraico. Entonces ahí fue donde surgió la pronunciación de Jesús en el griego, que así pasó a nuestro idioma. Entonces, esto, hermanos, no podemos crear doctrina en que no, que si usted pronuncia Jesús es incorrecto, usted tiene que pronunciar Jesús, no, porque es que nosotros somos español. Dios se revela de acuerdo al idioma que nosotros estemos hablando. Él no va a utilizar un idioma para hablar, porque recordemos que los idiomas son humanos, pero Dios tiene la capacidad de entender todos los idiomas del mundo. Entonces nosotros decimos Jesús porque hablamos en español. En inglés dicen Jesus porque ellos hablan inglés. Los griegos dicen Jesús porque ese es su idioma, y los israelitas dicen Yeshua porque ese es su idioma. Entonces en cada idioma usted va a observar que el nombre de Jesús tiene una pronunciación diferente. Antes de que se sacara la ley de la Real Lengua Academia, que los nombres no se traducen, los nombres se dejan intactos, es decir, no se le puede hacer una traducción, el nombre tiene que dejarse intacto. Esa ley de la Real Lengua Academia es una ley nueva, pero antes los nombres se transliteraban, es decir, no se traducía, sino que se transliteraban al idioma en que se hacía la traducción para que el lector pudiera leer
esta pronunciación o esta escritura. Entonces, podemos concluir, mis hermanos, que el nombre de Jesús su pronunciación viene del griego. Entonces, vamos a mirar el Antiguo Testamento. Para la siguiente diapositiva. La iota, la eta, la sigma, la o, la úpsilo y la estigma sofía. La siguiente, después tenemos la estigma sofía. Entonces tenemos la palabra Jesús. Entonces vamos a colocar un pequeño ejemplo, para el hermano Elisedet, donde dice Reina Valera, donde dice la TM, que es el texto, le da clic ahí, o yo hermano le va dando clic cuando yo lo voy indicando. Entonces, dele clic en donde dice Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, hermano, hace favor, le da clic en la parte de abajo, hermano, donde está la letra, ahí. Entonces tenemos número 13:16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces vamos con la siguiente, vamos a mirar cómo dice el texto masorético. El texto masorético dice, Eler Shemot Had Anashim Asher Shalach Moshe Lator et Hachari Vayikra Moshe le Joshea Binu Yehoshua, que significa pues que fueron a recorrer la tierra, y Moisés le puso por nombre a Oseas, hijo de Nun, Yehoshua. Entonces mira cómo se pronuncia. Estoy citando un texto en hebreo, entonces vamos a mirar cómo tradujo la Septuaginta, la LXX. En la Septuaginta tenemos la palabra Tauta, Taonomato, Tuadosh, Moisés, Cataleisis, Tengeis, que es experimentos Moshe, Tons, Auset, Kius, Naus, y entonces miren que la Septuaginta, hermano, esto es algo sorprendente. La Septuaginta, que es una versión del año 300 a.C., el número 13:16, cuando los griegos fueron a leer esta porción de la palabra de Dios, ellos leían Jesús. Ya sabemos que esa N significa que Jesús está en forma acusativa, es decir, como un complemento directo. En este caso, ¿cuál complemento directo de José, hijo de Nun? Se coloca Jesús. Entonces miren que cuando los griegos fueron a leer esta porción de la Biblia, ellos decían José, y Moisés le cambió el nombre a José, hijo de Nun, por Jesús. ¡Wow! Esto es algo sorprendente. Y miren cómo hace la Vulgata Latina. Vamos con la Vulgata Latina, hermano Elizabeth. La Vulgata Latina, miren lo sorprendente, lo que vamos a encontrar. En la Vulgata Latina encontramos que Oseas le puso por nombre Filis Nun Josué. Es decir, la Vulgata Latina es del año 400 después de Cristo. Es decir, que el nombre de Josué se empezó a usar, hermano, en el año 400 después de Cristo. En el año 400 después de Cristo se empezó a utilizar la expresión Josué. Es decir, para la época apostólica y para la época del Antiguo Testamento, esta pronunciación Josué no existía. Solamente ¿qué pronunciación existía? Yehoshua para los hebreos, Yeshua para cuando salieron de Babilonia, para la época apostólica, cuando se hace la traducción del griego en el año 300 antes de Cristo, se dice Jesús, y en el Nuevo Testamento Jesús. Es decir, que cada vez que ellos leían el Antiguo Testamento, el libro de Josué, estaban leyendo el libro de Jesús. Es decir, podemos observar que el nombre de Jesús es de origen griego, porque es el griego que le está dando la transliteración del hebreo al griego. Entonces, hermano Licedet, donde está la manito, hay una manito, le da clic, denle clic, mi hermano Licedet, y aquí miren lo que encontramos aquí, hermano. Y Jesús, miren lo que hace la Vulgata Latina. La Vulgata Latina a este nombre griego, Jesús, le da 3 nombres diferentes. Mire, la Vulgata Latina del año 400 después de Cristo, a este nombre de Jesús en griego le da 3 nombres diferentes.
El primer nombre, Josué, lo podemos encontrar en Números 13:16. Jesúa, lo podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Y el nombre Jesús lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Es decir, ¿por qué la Vulgata latina le dio 3 nombres diferentes a un solo nombre en griego? Esto es una pregunta para nosotros meditar y reflexionar. Es decir, ¿cuál de las 3 pronunciaciones latinas, porque esto es latín, cuál de estas 3 pronunciaciones latinas, Josué, Jesúa o Jesús, es la pronunciación correcta del griego Jesús? La respuesta, mi hermana, a esta pregunta es Jesús. Jesús es la traducción latina correcta del nombre griego Jesús. Y mire que para el hebreo pasa lo mismo. En hebreo se dice Yehoshua, es la palabra que está debajo. Yehoshua, también la Vulgata latina, le dio 3 nombres diferentes a la palabra hebrea de Yehoshua: Josué, Jesúa y Jesús. Por eso cuando nosotros hacemos el estudio del nombre de Jesús, nosotros hemos dicho que Jesús es un equivalente del nombre de Josué, y Jesús no es un equivalente del nombre de Josué, porque si nosotros vamos a mirar lo que estamos apreciando aquí no hay equivalencia, es lo mismo. Y esto es ya Jesús, ya eso viene siendo en latín, pero si yo leo griego dice Jesús. Si yo voy a leer Josué en griego dice Jesús. Y si voy a leer Jesúa en griego dice Jesús. Aquí no hay una equivalencia, aquí hay una igualdad, es el mismo. Y si voy a leer en hebreo dice lo mismo. Si yo quiero decir Jesús en hebreo, voy a decir Yehoshua. Si yo quiero leer Josué en hebreo, va a decir Yehoshua. Y si yo quiero leer Jesús en hebreo, va a decir Yehoshua. Ese es el mismo. La pregunta es, ¿por qué la iglesia católica, hizo esto? ¿Por qué ocultó el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo ocultó? Ahorita lo vamos a mirar, que la iglesia católica lo que hizo fue que el nombre de Jesús lo oculta para que la gente supiera o entendiera que era un nombre exclusivamente del nombre de Dios. Y por eso crearon estos 2 nombres en el Antiguo Testamento, para que no se confundieran con el nombre de Jesús del Nuevo Testamento, que la gente viera que el nombre de Jesús no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces crearon estos 2 nombres latinos, Josué y Jesús, para ocultar esta revelación. Pero mi hermano, gracias a Dios por los idiomas en que Él escribió la Biblia, en que Dios permitió que se escribiera la Biblia en estos 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y a través de estos estudios podemos observar que el nombre de Jesús también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero obvio, no es nuestra traducción, porque en nuestra traducción vamos a encontrar este muro, porque este es un muro. Vamos a encontrar el muro de Josué y vamos a encontrar el muro de Jesús. Pero si nosotros lo vamos a los idiomas originales, pues esto va a estar latente, de que el nombre de Jesús sí está en el Antiguo Testamento. Pero aquí nos surgen estas preguntas. ¿Qué relación? ¿Quién fue el primero que utilizó el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Ahorita vamos a mirar esto, porque sé que están surgiendo preguntas, pero a medida que vamos desarrollando esas preguntas que están surgiendo. Vamos con la siguiente diapositiva. Dele clic, hermano Elizabeth. Con la rayita. Una rayita. Dele clic, hermano disculpe, hermano Elizabeth, retroceda con la raya que tiene el teclado, que tiene una rayita, retroceda, dele ahora adelante, dele siguiente, presiona la flechita, de su teclado, presiona la flechita de su teclado. Vuelva a presionar, retroceda, hermano. Retroceda, busque para que aparezca el texto. Vaya retrocediendo con la flechita para que le aparezca el texto.
Dale otra vez con la flechita. Se va el texto. Bueno. ¿Qué se va? Bueno, ahí aparece el texto. Ese es el texto. Ahí aparece el texto del número 13:16. En la diapositiva, pues, contemos el texto del número 13:16, donde Moisés le cambia el nombre a José por Josué. Entonces la palabra, el nombre José, que así se dice en hebreo, José, dele con la flechita, hermano, para que las palabras aparezcan. Que se va el texto. El texto, se va el texto. No se preocupe. Listo, mira, no se preocupe, vemos así. Entonces tenemos la palabra José, que significa Salvador. Miren, José significa Salvador. Y Yehoshua, que es en latín se dice Josué, significa el YHWH, dice el Salvador. Entonces, ¿de dónde viene esta composición? Entonces tenemos la palabra José más el YHWH. Porque encontramos que cuando se dice Yehoshua, Moisés le cambia el nombre a este personaje. Lo que Moisés hace es que le añade la yod al nombre de José. Como pueden apreciar en la gramática, José tiene la hei, la pau, la shin y la ayin. Y si vamos a mirar cómo se dice Josué en hebreo, que es Yehoshua, que así se dice Jesús en hebreo también, Yehoshua, tenemos la hei, la pau, la shin, la ayin. Sí, tienen la misma estructura gramatical. La única diferencia es que tiene una yod agregada. Esa yod es la presencia del tetragramatón. Es decir, que cada vez que decía Yehoshua, estaba diciendo que el YHWH es el Salvador, ya que José significa Salvador. ¿Por qué ocurre esto? Esto nos hace recordar, hermano, una historia en el Antiguo Testamento con Abraham. Abra, que significa Padre Saltado. ¿Qué hace Dios? Le colocó una sola consonante, que es la hei. Y al colocarle la consonante a la palabra Abra, surge la palabra Abraham. Y mire que por esa hei cambia la estructura gramatical y el significado de esa palabra. Es decir, ya no se dice Padre Saltado, sino Padre de multitudes, de gente incontable, ya que la palabra Hatmok en hebreo significa algo que no se puede contar. Es decir, tú serás padre de una multitud que nadie podrá contar. El día que el hombre cuente las estrellas, contará tu descendencia. Entonces, mire cómo la hei cambió la estructura gramatical y su significado. Así pasó con el nombre de José, Salvador. Moisés, a añadirle la yod a este nombre, cambia la estructura gramatical. Obvio que su pronunciación también va a cambiar, ya que José a Yehoshua hay una dimensión bastante grande. ¿Y qué significa Yehoshua? El YHWH es el Salvador. Y aquí le tengo algo importante. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente diapositiva, hermano. Dale clic, hermano, por favor. Muy bien. Miren lo que sucedió, mis hermanos. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Hasta ahí, hermano, Elisede, hasta ahí. Dalo hasta ahí, hermano Elisede. Miren, mis queridos estudiantes, líderes y pastores. Aquí tenemos el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Recordemos que Moisés fue el primero en el Antiguo Testamento que tuvo la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Dios se le manifestó a través de una zarza, le habló a través de una zarza, que ya sabemos que era el ángel de Jehová. Y Moisés escuchó, dice, Vayome Elohim el Moshe. Y respondió Dios a Moisés, Ejeyer, Asher, Ejeyer, Vayome Kitomar Lebene Israel, Ejeyer Shalahanim Alahem. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así le dije a los hijos de Israel, que yo soy, yo seré, me ha enviado a vosotros. Entonces Moisés recibe la primera pieza de rompecabezas. ¿Por qué le puse esta imagen de rompecabezas? Para que ustedes puedan apreciar qué es lo que está pasando aquí. Moisés recibe una pieza, un rompecabezas. ¿Qué hace Moisés? Como este personaje que tenemos, que está de azul, que este es Josué, que antiguamente se llamaba José, aquí tenemos José. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a darle clic, hermano, para ver la animación.
cuando le hice denle con la rayita para ver la animación. Miren lo que hizo Moisés. Mire, hermano, cómo se encaja como un rompecabezas. Esto se encaja como un rompecabezas, que el YHWH, de pronto usted me hará una pregunta que cómo se pronuncia el YHWH. El YHWH pues no tiene pronunciación. Ya miramos una clase donde explicamos que el YHWH no tiene pronunciación, ya que el YHWH tiene un significado que significa el yo soy, pero que su pronunciación se desconoce, que luego posteriormente los judíos pues quisieron añadirle un nombre o crear un nombre para el Dios de ellos para que se pueda pronunciar. Pero vale aclarar que el YHWH siempre lo voy a utilizar, lo voy a transliterar como YHWH o como Adonai, que significa el existente, el eterno, el autoexistente, que está relacionado con el verbo haya, que es el verbo ser o existir. Entonces, miren, Moisés recibe la primera pieza. ¿Y qué hace Moisés con la primera pieza que él recibió? Él tenía de las 12 tribus de Israel, había un hombre llamado José. ¿Qué hizo Moisés? Cogió esa pieza que Dios le había revelado en la zarza y la unió con el nombre José. Y aquí fue donde apareció, hermano, por primera vez la pronunciación Yehoshua. Es decir, cuando se fusionaron estas dos piezas, YHWH y José, surgió la pronunciación Yehoshua. Y mire que aquí fue donde vino posteriormente la transliteración del hebreo al griego Jesús. ¿Qué podemos observar aquí o qué podemos aprender, mis hermanos? Si Dios, escúchenme bien, mis hermanos, lo que voy a decir. Si Dios ¿Cuántos hay? si Dios no lo hubiera revelado. Dios lo bendiga. Hermano Edinson, está con el micrófono abierto, por favor. Qué pena, es que vine por... Mira, hermano, si Dios no hubiese revelado a Moisés el YHWH, el nombre de Jesús no existiría. No tendría base para hablar del nombre de Jesús en un futuro. Era necesario, hermano, la revelación del YHWH para que el nombre de Jesús existiera. Ya que cada vez que yo digo Jesús, estoy diciendo que el YHWH es el Salvador. Entonces, mírenlo, la revelación. La primera pieza que recibió Moisés fue la pieza de la revelación del nombre de Jesús en un futuro. Y mire que Moisés fue el primer hombre en el Antiguo Testamento que conoció el nombre de Jesús. Claro, Moisés no conoció el nombre de Jesús relacionado al Cristo, sino que conoció fue el nombre, el nombre, más no el personaje. Quiero hacer una aclaración aquí. Moisés fue el primero que recibió la revelación del nombre, más no del personaje, porque Moisés todavía no conocía el personaje. El único personaje que Moisés conocía aquí era Osea, el Salvador, y le dijo, ya no te llamarás Osea, sino que te llamarás Jesús. Es decir, tú serás una representación del personaje en un futuro. Es decir, que el verdadero Josué iba a venir, el verdadero Jesús iba a venir en un futuro. Entonces, mira, hermano, la revelación tan impresionante que el nombre de Jesús tiene ese encaje con el tetragramatón, con ese YHWH. Sin ese YHWH el nombre de Jesús no existe. Eso está estrechamente ligado. Y por eso que nosotros hablamos de una revelación progresiva. Entonces, el primero que escuchó este nombre fue Moisés. Y Moisés fue el primero también donde escuchó cómo se llama Dios. Entonces mira cómo esto se está relacionando y cómo Dios a través de la historia bíblica va a desarrollar su plan de salvación, porque para eso Él vino es para salvarlo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva nos haríamos esta pregunta, que es lo que vamos a explicar. ¿Por qué Dios usó el nombre de José, de Yehoshua, en hebreo, en griego Jesús, en arameo Yeshua, en nuestro idioma Josué? Porque Dios utilizó este nombre hebreo para su manifestación en carne. Entonces, mire,
en hebreo existen 4 nombres que están relacionados con la salvación. Mire, 4 nombres. Existen más, pero coloqué estos que son más importantes. El primer nombre que tenemos es Josué, que en hebreo se dice Yehoshua, que significa el YH y el UH es el Salvador. El otro nombre es la palabra Eliyad. Eliyad en hebreo pues se dice Eliseo, que es Eliseo, y Eliseo significa que Elohim salva. Es decir, el otro nombre que vemos que se le aplicaba a los dioses paganos, pero que Israel lo adoptó para hacer énfasis a la majestad de Dios. Entonces, cada vez que uno decía Eliseo, está diciendo que Elohim salva, Elohim salva. Igualmente, cuando uno dice Elías, está diciendo que Elohim es el YHWH, Elohim es el YHWH, no es Baal, es el YHWH. Cada vez que uno decía Elías. Entonces, el segundo nombre que está relacionado con la salvación es Eliseo. El tercer nombre tenemos la palabra Isaías, pero mira cómo se dice Isaías en hebreo, se dice Yeshayahu. Yeshayahu se dice Isaías en hebreo. ¿Y qué significa Yeshayahu? Significa salvación de Yahshua o de Adonai, salvación de Adonai o salvación del Señor. Es decir, y el tetragramatón en el nombre de Isaías está posterior, es decir, está como un sufijo. Y el otro nombre es Josea, recordemos que tenemos, que significa Salvador. Estos son los 4 nombres más relevantes que encontramos en el Antiguo Testamento relacionados con salvación. Y miren que lo que está en rojo es la raíz, Josué tiene la raíz con la Bao, la Shin y la Ay. Recordemos que es un verbo irregular. Eliseo tiene la Yod, la Shin y la Ayin, que es el verbo Yasha. Isaías tiene la Yod, la Shin, la Ayin, que es el verbo Yasha. Y Josea tiene la Bao, la Shin, la Ayin, que es el del verbo Yasha. Le puse esto en rojo para que conocieran la raíz de la palabra del verbo salvar. Entonces, de estos 4 nombres en hebreo que está relacionado con salvación, de estos 4, ¿cuál usó Dios? Dios usó fue el de Yehoshua. Es decir, el que tiene el Yah y el H lo tiene como un prefijo. Cuando yo me refiero a prefijo, me refiero que es una letra que se coloca al principio de una palabra, lo tiene como un sufijo. ¿Qué podemos nosotros observar aquí? Que de todos estos nombres bíblicos, Dios utilizó este nombre, es de Josué. ¿Y por qué Dios utilizó este nombre? ¿Por qué no utilizó Eliseo? ¿Por qué no utilizó Isaías? ¿O por qué no utilizó José? Porque este nombre está relacionado con el YHWH. Y este nombre también aparece relacionado con Moisés. Es decir, esto es algo sorprendente, hermano. Dios no usó un nombre por capricho. Dios no usó un nombre porque quiso usarlo. Ni tampoco era un nombre que estaba oculto en el cielo y que Dios le dijo a Gabriel, ve y revelale este nombre a María, que nadie conoce. Este nombre nadie lo conoce, ¿no, hermano? La Iglesia Católica hizo creer a sus feligreses que ese nombre está oculto en los cielos y que fue revelado por el profeta, por el ángel Gabriel a María, pero no, hermano, ya esto venía desde el Antiguo Testamento, no era un nombre exclusivamente, lo que sí era exclusivo era el personaje. Ese personaje sí lo que la Biblia le va a dar tanta importancia, y al hablar de tanta importancia a este personaje, luego le da importancia a lo que es el nombre de Dios, en este caso el nombre de Jesús. Entonces estos son los 4 personajes y todavía hay más. Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, vamos con la... Dele clic, hermano, va a ser rapidito. Hasta ahí, mire, hermano. En el Antiguo Testamento encontré 4 personajes que portan el nombre de Yehoshua en el Antiguo Testamento. 4. Y están sus textos bíblicos. El primero es Josué, el sucesor de Moisés. Lo podemos encontrar en Número 13:16. El otro tenemos Josué o Yehoshua, el sumo sacerdote. Lo podemos encontrar en Esdras 3, versículo 2. Tenemos a Yehoshua, que es el agricultor. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 6:14. Y el otro Yehoshua, el gobernador,
lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Es decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos que este nombre se volvió a colocar a otros personajes bíblicos. Entonces tenemos a un líder, tenemos a un sumo sacerdote, tenemos un agricultor y tenemos un gobernador. Y mire que todo esto eran prototipos de referencia a Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros, el único prototipo que habíamos conocido de Jesús era Josué, pero mire que estos tres personajes más amplían el conocimiento acerca de Jesús, que él era un líder, pero también era un sumo sacerdote. Entonces mire que aquí podemos explicar ampliamente el sacerdocio de Jesucristo. También podemos aclarar ampliamente sobre el gobernador, es decir, como un rey, lo podemos hablar ampliamente. Y también lo podemos hablar como un agricultor, es decir, como un servidor, como un siervo. Podemos hablar ampliamente con el 1 Samuel 6:14. Mire que estos son los personajes que portaron este nombre. Y que cuando nosotros vamos a leer estos textos bíblicos en griego, ya sabemos que va a aparecer el nombre de Jesús. Vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí finalizamos. En esta diapositiva, mis hermanos, encontramos pues Jesús en griego y lo tenemos en hebreo, Yehoshua. Entonces usted me pregunta, ¿cómo se dice Jesús en griego? Jesús. ¿Y cómo se dice Josué en hebreo? Jesús. ¿Y cómo se dice en hebreo? Yehoshua. En griego, Jesús. Entonces es lo mismo. Entonces aquí tenemos tres referencias bíblicas. Es decir, estas referencias bíblicas, estos son como, por decirlo así, adjetivos, cualidades, que ahí nos vienen los apellidos. Entonces en la Biblia encontramos estos adjetivos, estas cualidades con referente a Jesús. Entonces, en el texto de Hechos 6:14 encontramos una de las conversaciones de los fariseos acerca con los apóstoles. Dice, este Jesús de Nazaret. ¿Por qué dijeron Jesús de Nazaret? Porque en aquella época había mucho Jesús. Era un nombre muy popular. Era un nombre muy común para los judíos de aquella época. Entonces, como había tanto Jesús, ellos necesitaban hacer como una especificación. ¿A cuál de esos tantos Jesús están hablando ustedes? A Jesús de Nazaret. ¿Y qué significa Nazaret en hebreo? Significa raíz, significa linaje. Por eso que hay una profecía que dice, y el niño tenía que llamarse Nazareno. No hay que confundir Nazareno con Nazareo. El Nazareo era que hacía un voto. Un Nazareno. Entonces el Nazareno era que el Nazareno era que hacía un voto, y Nazaret era que provenía de una ciudad llamada Nazaret. Hay una palabra nazareno. Entonces el nazareo y el nazareno son dos palabras totalmente diferentes. Entonces muchos dicen que Jesús tenía el pelo largo, que Jesús era como Sansón, que Sansón era un nazareo porque se dejó crecer el cabello. No, hermano, aunque las palabras son iguales, sus sonidos son iguales, pero no tiene nada que ver con el cabello largo. Nazareno en hebreo significa raíz. ¿Y cuál es la profecía? Porque Mateo habla, dice que, porque esto lo habla Mateo, porque Mateo dice que el niño o Jesús se tenía que llamar Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Y eso lo dice el profeta Isaías. Eso está en el capítulo 11, donde dice que la raíz de David, que saldrá un bastardo. Entonces, si usted lee en hebreo, ahí dice Nazaret. Entonces, la profecía del profeta era que Jesús se tenía que llamar Nazaret para hacer referencia de que él es la raíz, el tronco de Isaías, de David, para que lo tengamos presente. Entonces, esta era una cualidad para especificar. La otra cualidad que nosotros tenemos es Jesús, el hijo de José. Eso lo podemos encontrar en Juan 1:45, donde Natanael hace la pregunta, este no es Jesús, el hijo de José. Este también era una referencia. Cuando hablamos del hijo de José, no nos referimos de que José era el padre. Nos estamos refiriendo porque lo crió José. Entonces la gente de aquella época lo conocía Jesús, el hijo de José, pero también había otra referencia a Jesús, el carpintero, también por su oficio. Y por último,
que es que quiero resaltar. El otro calificativo era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Es decir, que podemos nosotros observar aquí en Jesús el Cristo, que ya este es el último calificativo que se quedó. Y este calificativo solamente lo podemos encontrar, hermanos, después de la resurrección. Es decir, en el ministerio de Jesús, mientras Jesús de los 30 años, hasta los 3 años y medio, y los 33 años, a él nunca lo llamaron el Cristo. Y nunca se llamó Jesús el Cristo. Los apóstoles, 3 de ellos recibieron una revelación. Por eso cito Mateo 16:20, que es el tema de la transfiguración. Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice, que a nadie le dijera que él era Jesús el Cristo. Y los fariseos le decían, ¿eres tú el Cristo? Es decir, que esto pasó a ser un calificativo, pero cuando Jesús resucita y esto se hace público, ya que se hace público que Jesús es el Cristo, entonces ya no le llaman Jesús de Nazaret, ya no le llaman Jesús el hijo de José, ya le llaman Jesús el Cristo. Es decir, aquí lo tenemos en griego, Jesús Cristo, que esto en nuestro idioma significa Jesucristo. Hay un movimiento que dice que la palabra Jesucristo no se debe usar, porque la palabra Jesús le hace falta la S. Por eso, hermano, al principio de este seminario le expliqué que esto es de estructura gramatical. Mire, usted mira el griego. Esto es una frase, hermano, que yo cogí de Hechos 2:38 en griego. Usted le ve a Jesús la S, no le ve la S, ¿cierto? Y hay una declinación. ¿Qué declinación hay? Que el nombre de Jesús y el nombre de Cristo tienen una declinación, que es la O y la Úpsilon. ¿Qué significa esto? Que la palabra Cristo viene a ser como un acusativo. Por eso que es importante nosotros conocer, un acusativo, no un dativo. Está hablando de un lugar, un dativo, que el dativo no tenía la S. Entonces, cuando pasa a nuestro idioma, ¿qué hace Cipriano de Valera? Cipriano de Valera lo que hace es que ambas palabras la une. O sea, no le quita la S porque eso no tiene S en el griego. Ya. Lo que pasa es que lo une. Que dice Jesucristo. Lo que yo leo en griego, si yo leo griego, dice Jesús. Yo no pronuncia la S, dice Jesucristo. Lo mismo, hermano. Entonces, eso se utilizó posteriormente. ¿Qué significa Jesucristo? Significa el YHWH, el Salvador, es el ungido, es el Rey de Israel. Entonces, esto se utilizó, hermano, después de la resurrección. Tenemos que tener una pregunta, pero hermano Jonathan, ¿por qué Mateo 1:21? ¿Por qué Mateo 1:1 dice la genealogía o el libro de Jesucristo? ¿Por qué en Lucas capítulo 2 dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? ¿Por qué aparece Cristo al principio del nacimiento de Jesús y el ministerio? Hermano, hay que recordar que los evangelios se escribieron después de la resurrección de Jesucristo. Los evangelios se escribió después de la resurrección de Cristo. Es decir, que los evangelios tienen un contexto de la resurrección. Es decir, sus escritos fue para hablar que Jesucristo es el Salvador, que Jesús es el Cristo, y así se quedó. Entonces, esa es la tercera pieza del rompecabezas, hermano. La primera pieza es el YHWH. La segunda pieza es el Salvador. Y la tercera pieza es el Cristo. Y cuando se unen estas tres piezas, forman el nombre sobre todo nombre, que es lo que habla en Filipenses en el capítulo 2, versículo 11, que dice el nombre ampliamente. Por eso es que Pablo dice, y Dios le otorgó el nombre sobre todo nombre. Cuando uno lee esa expresión, le otorgó el nombre sobre todo nombre, ya sabemos que eso fue después de la resurrección, que le otorga el nombre sobre todo nombre, porque habla de una exaltación. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? Es el nombre de Jesús ampliamente. ¿Qué es el nombre de Jesús ampliamente? Que Él es el YHWH, el Salvador, el ungido, el Rey de Israel, el Hijo de David, y con todo lo que tiene la estructura histórica de este personaje. Bueno, mis hermanos, esto es lo que quería compartir. Entonces vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Amén, amén. Bueno, qué bendición, hermano Jonathan. Excelente.
Vamos a mirar a ver las preguntas. Amén, las preguntas. Aquí hay unas preguntas. Muy bonita la exposición. Entonces, bueno, se escuchó un ruido ahí, un poquito. Aquí el hermano Roberto dice, hermano Jonathan, debería estar dando confusión. Ah, bueno, eso sí ya es. Perdón. El Señor Jesucristo les bendiga. Una pregunta. El nombre impronunciable de Dios, Yahvé, su significado es el yo soy o Elohim Adonai. Todas estas composiciones o pronunciación del nombre de Dios no conocido, se puede decir que el nombre de Dios del Antiguo Testamento es entonces el nombre de Jesús. La otra, bueno, esa es una pregunta, hermano. Bueno, la pregunta es que el nombre de Jesús del Antiguo Testamento no se utilizaba para hacer referencia a Dios. Se utilizaba para hacer referencia a 4 personajes que le hablé, que es Josué, el sucesor de Moisés, Josué, el sumo sacerdote, que está en Esdras 3:2, Josué, el agricultor, que está en 1 Samuel 6:20, y tenemos en 2 de Reyes, Josué, el gobernador. Siempre para hacer referencia a estos 4 personajes, pero nunca para hacer referencia a Dios. Entonces, por eso que se habla de un nombre progresivo, es decir, ya el nombre estaba revelado, pero lo que no estaba revelado era el personaje, que eso fue lo que se reveló fue en el Nuevo Testamento, que cuando Dios se manifiesta en carne y surge este personaje, Dios no mandó a un hombre, Él mismo se hizo hombre, es decir, que Dios mismo se hizo el personaje, y Él porta ese nombre que es Jesús, que fue revelado o mostrado en el Antiguo Testamento. Con respecto al YHWH, recordemos que al hermano que los judíos no conocían la pronunciación, no se sabe cómo se pronunciaba, porque en la clase anterior, de pronto le invito al hermano que vea el video anterior donde hablamos las 5 variables del nombre del YHWH, que Jesús, que el YHWH tenía 5 pronunciaciones. De esas 5 pronunciaciones no se sabe cuál es la pronunciación correcta. ¿Qué es lo importante, hermano? Que el YHWH era una pieza, es decir, no era el nombre plenamente de Dios, sino que Dios da primero una pieza, haciéndole entender a Moisés que no existe otro Dios. Es decir, Dios le dice a Moisés, yo no necesito un nombre, porque los nombres se utilizaban para identificar personas, para identificar objetos, para identificar dioses. Pero el Dios de Israel no tenía nombre porque no existen otros dioses. Esos dioses que tú conoces no existen, solamente existo yo soy, el que soy. Y luego posteriormente Dios le da estas 4 letras para que Moisés recordara y le recordara a Israel que él era el autoexistente. Luego Moisés coge estas 4 letras y lo fusiona con la palabra salvación, que ahí es donde viene el nombre progresivo de Jesús. Amén, perfecto. Hermano Jonathan, la otra pregunta, la Biblia dice que el que le quita o el que le pone acarrea condenación. Entonces el bautismo de Mateo 28:19 en sí fue injertado, ya que los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, solo hablan del nombre. Gracias. Bueno, mis hermanos, si de pronto hermano Licede y el cuerpo pastoral y los líderes que están aquí en este seminario, si usted me permite para la próxima clase explicarle Mateo 28:19, pero exactamente, plenamente, y le respondo la pregunta al hermano, pero ya lo veo un pequeño adelantado. El Mateo 28:19, este texto no se le quitó, no le quitaron nada, ni tampoco le añadieron absolutamente nada, sino que este texto aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo porque se está haciendo referencia es al nombre, sobre todo el nombre. Mateo fue escrito en una audiencia judía, no fue escrito en una audiencia gentil, ni mucho menos una audiencia griega, ni mucho menos romana. Fue dirigido a judíos. Y los judíos, para poder entender el nombre, tenían que hablarse de 3 términos, es decir, el número 3. Por eso que Mateo, en su evangelio, la palabra, el número 3, usted lo va a encontrar desde el primer capítulo hasta el último capítulo.
Y la palabra Padre y Espíritu Santo en hebreo, para hacerle la explicación al hermano Félix, en hebreo significa que el Padre es el YHWH, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Cristo. Entonces, si yo funciono de esas tres palabras, ¿cómo diría? Bautícelo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, así fue lo que lo entendieron el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, mire que es lo mismo que habla Lucas y lo que habla Juan. Si usted me permite, le puedo dar una clase más extensamente esta explicación para el próximo martes. Amén. Perfecto, hermano Jonathan. El hermano Ricardo Coca dice, Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Originalmente sí lo dijo así? ¿O por qué? Que tú eres el Cristo. Pedro dice, tú eres el Cristo. En estos pasajes bíblicos, eso está en Mateo 17, donde habla la transfiguración, dice que tú, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pues, en el texto griego sí dice exactamente tal como aparece. Amén. Perfecto. Bueno, una pregunta, ¿qué pasa con el nombre de Jehová en nuestros días? ¿Se puede pronunciar? Sí, lo podemos pronunciar. Recordemos que en la clase anterior, Claro, en la clase anterior quedó claro. Quedó claro que el nombre de Jehová significa Adonai, significa el Señor. Ya, yo vi que cada vez que nosotros decimos Jehová, estamos diciendo es el Señor. Amén. ¿Hay diferencia en bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre de Jesucristo? ¿O las dos son correctas? Las dos son correctas. Cada vez que nosotros decimos bautizado en el nombre de Jesús, ahí viene, estamos diciendo el YHWH es el Salvador. Y si decimos Jesucristo, ahí viene incorporado el nombre de Jesús, sino que hace una aclaración de que Jesús es el Cristo, sí, es el Mesías, es el ungido, pero es lo mismo. Por eso nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos muchas veces a Jesucristo, bautizaron en el nombre de Jesucristo para hacer referencia. Por ejemplo, como Pedro le estaba hablando en una audiencia a los judíos le daban tanta importancia a los títulos, a diferencia de nosotros, que nosotros no le damos tanta importancia a los títulos, los judíos sí. Entonces existían dos títulos importantes para la cultura judía, que es la palabra Señor y la palabra Cristo. Cuando Pedro termina su sermón, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Reconozcan que Jesús es el ungido. Pero ya cuando en nuestros pasajes bíblicos, cuando ya Pablo da su sermón, o hay un bautismo, como en el caso de Felipe, en el caso de Cornelio, ya encontramos el nombre de Jesús. Pero ¿por qué lo encontramos el nombre de Jesús? Lo mismo, que está haciendo la misma referencia, que Él es el Señor, que Él es el YHWH, que es el Salvador. En ambos, hermanos, es correcto. En ambos. Por eso tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Perfecto, hermano. Concordamos con esa postura. Hermano Jonathan, ¿cuál es el nombre que tiene los títulos que aparecen en la Biblia? ¿Y quién los colocó? Yo creo que esto es con referente a Mateo 28:19. Sí, yo creo que, bueno, que con respecto, ese texto, hermano, está en Mateo 28, está en original, así como aparece en esta traducción, así está en original. En la próxima clase, entonces voy a mostrar los pergaminos, los papiros, los códices, los textos más antiguos, que hay un texto antiguo que es el texto siriático, Mateo en arameo siriático, que está fechado del siglo tercero después de Cristo. Entonces, para la próxima clase, pues le haré la aclaración a esta pregunta. Amén. Hermano Jonathan, los mesiánicos dicen que el nombre es Yahvé para referirse a YHWH, y por ende el nombre para Jesús es Yeshua, porque significa salvación. ¿De dónde sale la pronunciación Yahvé? Bueno, la pronunciación Yahvé para los mesiánicos, eso es un nombre de tradición. No tiene estructura gramatical, hay tres posturas. La primera postura es que la abreviación de Jehová
la abreviación de Jehová se dice Yevad. Entonces, ¿qué hicieron los mesiánicos? Le intercambian las vocales. Entonces, en vez de la palabra Yevad, dice Yahvé. Entonces, eso sería una hipótesis que se dice que por eso se pronuncia Yahvé. La segunda hipótesis que se dice Yahvé es la palabra Hashem, la palabra nombre en arameo. La palabra nombre en arameo se dice Shevat, se dice Shema. Shema en arameo significa el nombre. Entonces Shema se le añade a lo que es el YH del UH, eso es la palabra Yahvé. En vez de Shema, Yahvé, el nombre. Esa es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis que nosotros encontramos es la estructura Jifi del verbo. La estructura Jifi contiene la Yat y la tiene P, que significa el que construye, que está en forma causativa. Entonces al verbo Haya le colocan esta estructura gramatical y sobre la palabra Yavet, que significa el que causa la existencia. Pero estas tres hipótesis, porque son hipótesis, simplemente son especulaciones. Hasta el sol de hoy no hay un códice, no hay un pergamino. Incluso los pergaminos más antiguos del hebreo fueron los descubrimientos del Qumran. Los documentos del Qumran no encontramos la pronunciación Yahvé. Entonces, esa pronunciación Yahvé prácticamente es una pronunciación nueva, que no tiene argumentos bíblicos o de la cultura hebrea, porque no se sabe su significado, carece de gramática. Por lo tanto, por eso los grandes eruditos llegan a la conclusión de que Yahvé es un nombre nuevo, en la cual así no se pronunciaba antiguamente el nombre de Dios. Amén. Hermano Jonathan, excelente. ¿De dónde nacen los nombres epítetos? ¿De dónde nacen los nombres epítetos? Bueno, para el hermano que hizo esa pregunta, para que me haga una aclaración, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Hermano William Palacios. Aló, Dios le bendiga, mi hermano, qué gusto saludarles. Amén, a todos. amén. En el nombre de Jesús. Bueno, yo fui el que hice la pregunta, los nombres epítetos se refiere a Adonai, Shalom, Rafa, Siquenú, todos esos nombres epítetos que están en el Antiguo Testamento, porque según estudiando me di cuenta que el pueblo hebraico no podía pronunciar el nombre porque les daba miedo de un juicio de muerte, ya que si lo pronunciaba mal, caía juicio sobre ellos, inmediatamente eran consumidos. Entonces ellos, con ese temor, de acuerdo a las circunstancias, le colocaban un nombre. Por ejemplo, Jehová Rafa, o sea, Jehová es el que sana, Jehová Siquenú, Jehová Shalom, él es mi paz, etcétera, etcétera. Esos nombres, hermano, ¿cómo los podemos acomodar a la enseñanza que usted nos está dando y de qué manera nos podía explicar? Muchas gracias. Listo. Bueno, con respecto, dentro de la cultura judía hay un mito, y eso es un mito, hermano, esto usted lo puede encontrar en el Targum. Ese mito que hay es que el nombre de Dios era impronunciable, pero eso es un mito, porque si usted lee la Taná, que la palabra Taná se dice Biblia en hebreo, Dios nunca le prohibió a Israel que no pronunciaran el nombre, al contrario, Dios le dijo que no debían utilizar el nombre de Dios en vano. Eso sí, Dios lo encontramos en la Biblia. Entonces, los judíos crean este mito en el Targum después del exilio, que el nombre de Dios no se podía pronunciar. Entonces, ellos empezaron a cambiarlo con estos títulos. Pero esto, vuelvo y repito, esto simplemente es un mito, porque esto no sucedió en realidad en la historia bíblica. El YHWH no es un nombre como tal. Por eso quiso Israel rebajó a su Dios como el Dios de los demás dioses. Es decir, rebaja a su Dios como dentro del panteón. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le hace una aclaración de que Él no es un Dios dentro del panteón, sino que Él es un Dios único, por eso se llama Yo Soy. Por eso le dio estas 4 letras, que le recordara que Él está encima de esos dioses, que esos dioses que usted conoce no existen. Entonces, habían 2 palabras que se le aplicaba a los dioses paganos, la palabra Elohim y la palabra Adón o Adonai. Estas 2 palabras se aplicaban a los dioses paganos, pero por eso Dios le dio un nombre exclusivo a ellos, que es el YHWH. ¿Qué hicieron ellos? Incorporan Elohim, la vocal Elohim, el YHWH, y la palabra Yehovim.
Entonces ellos decían Jehová, es para hacer referencia que YHWH es Elohim. Y cuando dice la palabra Adonai, que la palabra Jehová, es para hacer referencia a que Él es el Señor. Entonces podríamos decir que Israel tenía un título exclusivamente para referirse a su Dios, que YHWH combinaba con esas vocales. Lo que usted dijo sobre Adonai, Rafael, o Rafa, perdón, que significa sanador, Jehová Nisi, significa mi victoria o mi estandar, Jehová Sekunú, que significa el Jehová está ahí o está presente. Esos son sus nombres compuestos que vinieron posteriormente, donde Dios, cada vez que se les mostraba, se les revelaba, ellos dan una cualidad de ese Dios en el momento de su revelación o su experiencia que ellos tenían. Amén. Excelente, hermano. Gracias por tan excelente respuesta. Isaías 52:6, dice el hermano Johnny Casas, que Isaías 52:6 profetiza la revelación plena del nombre. Profetiza la revelación plena del nombre. Bueno, sé que nosotros hemos cometido errores, pero estamos aquí para aprender. Nosotros estamos acostumbrados pues a utilizar los textos y sacarlos del contexto. Este versículo de Isaías 52:6 tiene un contexto, y ese contexto es que Isaías es el profeta que más habla del Mesías, que más habla del Cristo, y a él se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, y ese fue el único profeta del Antiguo Testamento que habló más exactamente de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando él vamos a buscar el texto donde dice que mi pueblo, por lo tanto mi pueblo en aquel tiempo, en aquella, conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Dice, ¿cuál día? Si yo analizo el contexto, ese pueblo o esa nación de aquella época habían olvidado el nombre de Dios. Es decir, el YHWH lo habían olvidado. ¿Qué le hace Dios? Si yo leo el texto en hebreo, la palabra sabra es la palabra yadat, que la palabra yadat en hebreo significa conocer. Es decir, por tanto mi pueblo conocerá. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en Egipto. Dice, y ahora comprenderá que yo me manifesté a Abraham, le hablé a Abraham como Dios omnipotente, para mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, está hablando de una experiencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le recuerda al traer el profeta Isaías, el pueblo dice, así como yo me di a conocer en Egipto, así me voy a dar a conocer a este pueblo, y este pueblo sabrá que yo mismo voy a estar presente, que yo soy un Dios que voy a estar presente, yo voy a hacer que voy a hacer la obra, que yo soy, que lo voy a libertar del cautiverio de los asirios. Y así fue esto que hizo Dios. Dios los libertó a ellos del cautiverio de los asirios. Entonces la palabra Yara se está haciendo referencia más a la expresión de conocer en cuanto a experiencia. Ahora, una vez que hemos explicado esto, ¿qué relación tiene este texto con el nombre de Jesús? Entonces vamos a ir relacionados. ¿Qué relación tiene? De que Dios iba a dar a conocer es su persona. Su persona. Porque recuerden, lo importante no es tanto el nombre, sino quien porta el nombre. Quien porta el nombre es Dios mismo. Eso es lo que la Biblia va a empezar a desarrollar. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, Dios se coloca a Jesús. Porque a Dios no le colocó ese nombre, él mismo se lo colocó. Y cuando Dios se coloca ese nombre Jesús, empieza ese personaje a darse a conocer. Es decir, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este carpintero? ¿Quién es? Es Dios manifestado. Amén. Excelente, mi hermano Jonathan. El hermano Alberto Botelo. Es cierto que Jesús... No me va a dar la palabra, hermano. Hermano, perdón, estamos ahorita le doy la palabra. Hermano Jonathan, es cierto, hermano Alberto Botelo dice, es cierto que Jesús en hebreo le podemos dar el significado de Jehová nuestra salvación. ¿Es nuestra salvación o Jehová es salvación? En hebreo se dice Jehová o Adonai es el Salvador. Lo que está relacionado con la palabra salvación, con el verbo salvar. Entonces es correcto decir
Lo correcto es decir Jehová es el Salvador o es salvación, porque ya dice Jehová es nuestra salvación y la palabra tiene un prefijo que es de nosotros, un pronombre personal para referir a nosotros. Entonces ya podemos decir que hay como una excepción, pero en hebreo, como miramos en la diapositiva, se dice YHWH con la palabra Hoshel, significa Salvador. Entonces YHWH es el Salvador. Entonces eso es lo que significa en hebreo. Amén. El hermano Nicolás Díaz, hermano Jonathan, la mayoría de sustantivos en hebreo se derivan del verbo y sustantivos. ¿Existen más de 9 sustantivos primitivos o solo son esos 9 que aparecen en el curso de hebreo avanzado? Bueno, para la gente que no entiende hebreo, se le llama los sustantivos primitivos porque eran sustantivos que se desprendían del pictograma. A los sustantivos que se componían de los pictogramas, en el caso de padre, que viene del libro de la casa, Abba. De ahí, de ese sustantivo se desprende otros sustantivos más. A esos sustantivos se les llama sustantivos primitivos. Solamente existe esos 9, hasta hoy eso es lo que se tiene conocimiento. Los demás sustantivos son derivaciones de verbos. Ok, bueno. Hermano, dice, hay una pregunta que no podemos pasar por alto, que lo hace el hermano Ricardo. Ok. La pregunta que hace el hermano Ricardo, que era necesario añadir Cristo o que se le agregó el dativo Cristo. Se le agregó el dativo Cristo. ¿Qué importancia tiene? Bueno, dentro de la predicación apostólica, decir que Jesucristo el Cristo era de suma importancia, ya que está relacionado con las profecías del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se conocía que el Cristo vendría, pero no se sabía cómo se iba a llamar el Cristo. Por eso que a Juan le dijeron, tú eres el Cristo. A Juan no le dijeron, tú te llamas Jesús, no, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice que el Cristo revelaría el nombre. Cuando el Cristo llega, revela el nombre. Ya sabemos quién es el Cristo, que es Jesús. Entonces la predicación apostólica de los Hechos de los Apóstoles está basado fuertemente en demostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Rey de Israel, el Rey prometido. Entonces hay muchos textos en el Antiguo Testamento que abordan fuertemente este tema. Amén. Ok. El hermano Carlos Mario Naranjo dice, ¿por qué una de las líneas mesiánicas se apegan a la concordancia del diccionario Strong, número 5483, interpretando que Jesús se refiere a caballo? El epíteto, cualidad, epíteto, objetivo. Entonces... Ya le explico. Lo que pasa es que los mesiánicos hacen una transliteración del español al hebreo. Entonces la G, la J en español la reemplaza con la G. La E la reemplaza con el símbolo de la Sere. La S la reemplaza con la Samex. La U la reemplaza con la U en griego, que es la Shure. Y tenemos la S que la reemplaza con la Samex. Esto da una pronunciación en hebreo, Jesús, pero en hebreo. Pero la palabra Jesús en hebreo significa caballo. Entonces ahí donde tú lees la explicación, miren el caballo. Pero esto es un error, porque yo no puedo transliterar el nombre de Jesús en español al hebreo, porque el nombre de Jesús en hebreo tiene una pronunciación en hebreo. Y no se utiliza la Samex, sino la Shin. Entonces debe decirse Yehoshua. Entonces eso es un error que están haciendo los mesiánicos. Ok, hermano, permítame un momentico, hermano, y pasamos al hermano Edison, que necesita ahí una... Es para complementar la pregunta anterior, para unirla. Ok. Gracias. Hermano Jonathan, es que que hay algunas interpretaciones de la palabra Jesús
desde el punto de vista de cada letra, ¿sí? De cada letra. Entonces la pregunta es, ¿está bien esa interpretación, no en sí de la palabra, sino desde el punto de vista de cada letra de la palabra? Que creo que ahí es donde los mesiánicos pues abordan el tema de caballo y todo eso. Entonces, interpretar el nombre de Jesús desde cada letra, ¿está bien o es un error? Bueno, interpretar el nombre de Jesús con cada letra, ya eso es una transliteración, ya eso sería un error. Partamos desde ahí. Segundo, ellos empiezan a manipular la letra, porque en hebreo hay dos formas de escribir la S. Miren, en hebreo hay dos formas de escribir la S, la sin y la same. Si yo translitero el nombre de Jesús con la same, dice caballo, miren el caballo, pero si yo translitero el nombre de Jesús con la sin, dirá, miren el gozoso. Porque sus en hebreo significa gozoso, pero con la sin. Y con la same significa caballo. Entonces, miren la manipulación que hay, el juego que hacen ellos. Entonces, ahí vemos que es un error que están haciendo ellos. Entonces, uno siempre lo lleva al texto. ¿Cómo llevarlo al texto? ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? Jesús en hebreo no se dice Jesús, se dice Yehoshua. Entonces, ellos dicen, pero ¿de dónde viene la pronunciación Jesús? Del griego, porque el griego transliteró las 5 letras hebraicas, que la yod con la iota, y ahí surge el nombre de Jesús. Entonces con eso uno desmiente a estas personas. Las veces que he tenido conversación con estos mesiánicos, siempre les cito el texto masorético y el texto griego, y con esto, hermano, la gente no sabe por dónde coger. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si el hermano Edison quiere... Sí, señor. Ok, hermano Edison. Muchas gracias. Había levantado la mano desde que empezó el hermano a responder preguntas, sino que tal vez usted no la miró. Bueno, saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Mirando lo que el hermano explica del Antiguo Testamento, bueno, podríamos pensar que es muy coherente. En el Antiguo Testamento podríamos decir claramente que el nombre de Jesús era conocido, pero no tenía el mismo efecto que tiene en ese tiempo, porque puedo suponer que Dios en cada tiempo se manifestó a su pueblo pues con su objetivo. Entonces, al usted decir aquí lo importante, no sé si fue que entendí mal, lo importante no es el nombre sino el personaje, pero entonces cuando el Señor que se manifestó en carne muere, nos deja el nombre, es decir que sí tiene muchísima importancia el nombre. En ese orden de ideas también cuando el pueblo esperaba al Cristo, porque el Cristo revelaría el nombre. Entonces sí es verdad que es Dios manifestado en carne, que lo importante es precisamente el personaje, pero también la relevancia del nombre, creo yo que es demasiado grande, ¿o estoy equivocado? Listo, hermano, mire, a mí lo que me gusta mucho de la Biblia, que cada que nosotros en preguntas, ya hubieron personas que ya lo sugirieron. En la época apostólica hubo una doctrina, un movimiento que le dio importancia a la pronunciación del nombre y no al personaje. A esa corriente se le llamó el movimiento, ¿cómo es la palabra? Esotérico del nombre. Decían que el nombre de Jesús era un amuleto, era como un símbolo para tú invocar magia, para tú invocar cosas oscuras. Entonces a esos movimientos le empezaron a seguir los hijos de los sacerdotes. Y hay un relato bíblico donde la gente le dio importancia a eso. Entonces tenemos la historia donde unos hijos de los sumos sacerdotes hicieron un conjuro, que la palabra conjuro en griego significa exorcismo, y la palabra exorcismo en griego significa jurar, porque hay un escrito en el Antiguo Testamento que dice y no jura, y jurará.
cada vez que haya se jurará en el nombre de Dios. Entonces ellos tomaron a pecho este versículo del Antiguo Testamento. Entonces ellos dijeron, te conjuro, miren, en el nombre, en Jesús, quien predica Pablo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Que ellos creían que al invocar el nombre de Jesús iba a soltar como un poder, como una magia. Entonces los demonios, miren lo que dicen. Conocemos a Pablo. Sí, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces la gente los demonios empezaron a arrebatarlo ahí y se maravillaron la gente de lo que estaba predicando Pablo. Entonces esa experiencia, hermano, ¿qué nos lleva a nosotros? Que muchas veces nosotros tomamos el nombre de Jesús como si fuese un amuleto mágico, como algo esotérico, que hay que invocarlo para que suceda algo. Y eso es lo que suelen hacer en el mundo de los trinitarios, que ellos no le dan tanta importancia al personaje, sino que cuando diga Jesús algo se tiene que desatar. No, hay que seguir creciendo. Por eso es que la palabra de Dios nos insiste a nosotros en conocer al personaje, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne, para luego yo poder comprender el nombre. Entonces yo tengo que ir creciendo, si no quedarme meramente. Esto no quiere decir que el nombre no sea importante. Ambas están ligados, tanto el nombre como el personaje está ligado. Ambos son importantes, pero yo no lo puedo desvincular, porque si yo lo desvinculo, caigo en el error de un exorcismo. Entonces yo no estaría sacando un demonio en conocimiento, sino haciéndole un exorcismo. ¿Y qué sacar un demonio con un exorcismo? A través de una invocación, de un título, de una palabra, de una frase. En este caso sería Jesús. Entonces hay otros pasajes de la Biblia que dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos sanidades, pero en tu nombre resucitamos muertos. ¿Qué le dirá Jesús? Apartado de mis hacedores de maldad. Es decir, que ellos nunca conocieron al personaje. O sea que no estamos cerrados, porque realmente nosotros no invocamos el nombre simplemente porque sea un nombre, sino porque nosotros sabemos quién es el dueño de ese nombre. Es correctamente, hermano. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, amados hermanos. Buenísimo. Vamos a terminar la clase del día de hoy. Un excelente tema. Tal vez surgen otras preguntas, pero creo que se nos amplió el conocimiento acerca de la importancia del nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, agradecer al hermano Jonathan, a todos los pastores, su compañía en esta clase. Hemos aprendido, estén pendientes del grupo, ya que se les enviará la información. Disculpe que lo interrumpe, aquí el hermano William está haciendo una pregunta, entonces, sí. Que dice que no le quedó claro sobre el tema de Isaías 52:6. Entonces, bueno, entonces hay 2 minutos para... 2 minuticos. Y en Isaías 52:6, hermano William, el contexto es Dios libera del cautiverio a Sión. Ese cautiverio, vemos que Israel, o que Isaías fue dirigido al pueblo de Israel, la tribu del sur. Tenemos la tribu del norte y la tribu del sur. Fue dirigido y vemos de que en esta tribu ellos fueron llevados a cautiverio a través del imperio de los asirios. Y Jerusalén fue llevado a cautiverio en el imperio babilónico. Entonces Isaías escribe en ese periodo donde los asirios llevaron cautiverio a estas 10 tribus. Entonces Dios les manda un mensaje de liberación a ellos, de que Dios los iba a liberar a ellos. Entonces ahí donde se desglosa el mensaje de Isaías 52:6, donde Dios le dice que iba a dar a conocer, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, ¿sí? De la misma manera que lo conoció Faraón, de la misma manera que lo conoció el pueblo de Israel en Egipto, de esa misma manera lo iba a conocer ellos, ¿sí? Dios iba a desplegar su nombre de una manera, con obra extraordinaria para libertar a estas tribus de su cautiverio. Luego ese es el contexto. De ahí pasó a un contexto profético para hacer referencia a Jesucristo, donde Dios posteriormente nos iba a libertar a nosotros, ya no de un cautiverio, sino del cautiverio del pecado. Y lo ibas a hacer a través del nombre. Entonces,
Por eso es importante, hermano William, primero explicar el contexto y luego sí hacer la aplicación profética.